Y nos ocupamos ahora de otro tema que está relacionado con los cascos blancos, que dependen de la Cancillería Argentina, porque los cascos blancos están en Haití, están llevando ayuda de nuestro país después de la catástrofe y las catástrofes que sufrió ese país. Golpeado, por cierto, desde siempre. Marina Cardinelli es justamente la titular de Cascos Blancos. Saludamos. Ya mismo. ¿Qué tal, Marina? Muy buen día, gracias por atendernos. ¿Está usted en Haití? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy hablando con ustedes desde Puerto Príncipe. ¿Cuál es la situación, en primer lugar, ¿no?, que encontraron con la llegada de estos cascos blancos que van como ayuda humanitaria, que llegaron como ayuda humanitaria? Bueno, por supuesto la situación en Haití siempre es de muchísima necesidad y se incrementó muchísima esa necesidad estructural con el terremoto que, como ustedes saben, fue de 7.2 en escala Mercalli. Una semana después del terremoto, llegamos en una misión conjunta entre la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa, y nos trasladamos a la zona sur, que es la región del epicentro, ¿no? Y es una región que fue muy golpeada por el terremoto, en particular en la ciudad de Corail, que es la ciudad en la que nosotros empezamos a brindar asistencia vinculada con la asistencia sanitaria. El hospital, que es el Hospital Néstor Kirchner, estaba muy lastimado, sin posibilidades de brindar atención. Solo algunos pocos médicos podían trabajar en la puerta del hospital porque tenía peligro de derrumbe, y el 60% del pueblo o de toda la región de la población que vive aquí fue afectada, muchas casas destruidas. Pero bueno, es una situación que se repetía en muchas de las regiones en las que las diferentes cooperaciones internacionales estábamos asistiendo. La región más afectada por el epicentro era un poquito más al sur, en donde estábamos nosotros, pero sabemos que era similar. Muchos hospitales destruidos, muchas escuelas destruidas, hogares destruidos. Y en Puerto Príncipe la situación era distinta. El terremoto no afectó a la región de Puerto Príncipe, donde está la mayor concentración urbana del país, pero bueno, el acceso hasta la región del epicentro, por la situación social muy compleja que vive el país, era un acceso muy difícil, con problemas de seguridad. Ahora, Marina, a eso quería referirme, ¿no? Porque es la tragedia dentro de la tragedia permanente, tragedias naturales que de manera insistente golpean una y otra vez a la isla de la Española, que vive dos realidades diferentes, la de Haití y la de República Dominicana, también con situaciones políticas muy distintas y con una situación, una tensión social siempre en erupción, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años haber compartido también el trabajo de Cascos Blancos en la zona de Gonaives, después de lo que fue el alud. Y lo que uno podía respirar más allá de la tragedia humanitaria era la otra tragedia, que era la social, y una situación de violencia extrema permanente en cualquier ámbito y en cualquier esquina. Bueno, efectivamente, la situación aquí es muy difícil. Como ustedes saben, recientemente hubo una crisis política grande por el asesinato del presidente. Desde que nosotros llegamos nos recibieron las autoridades locales, que estuvieron coordinando la llegada de la respuesta internacional. Pero esa coordinación fue fundamental para llegar a la zona del epicentro, porque para trasladarnos hacia allí hay que atravesar una región que está muy afectada por el despliegue de bandas armadas. Hay problemas de seguridad bastante importantes, tanto en la zona de Puerto Príncipe como en ese camino. Y eso da cuenta de una situación de mucha conflictividad y, por supuesto, necesidades estructurales muy importantes. La mayoría de la atención sanitaria que nosotros hemos brindado en Corail es demanda insatisfecha, ¿no? Mucha afectación traumatológica por el terremoto, por supuesto, en los primeros días, pero la verdad es que la inmensa mayoría de la atención que dimos a niños, a niñas, a mujeres embarazadas tenía que ver con patologías que quizá en Argentina consideramos problemas cotidianos y que aquí son muy importantes porque tienen que ver con la falta de nutrición, con la falta de acceso a higiene básica, con la falta de condiciones que tienen que ver, por supuesto, con situaciones de pobreza estructural y de malas condiciones de vida en términos integrales. Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, es la crisis adentro de la crisis. Marina, consultarte, en el marco de esta situación crítica desde todo punto de vista social, política, sanitaria, ¿cómo enfrenta Haití la pandemia? Porque no hace mucho tiempo, hace muy pocos días, hablábamos de la falta de vacunas contra el coronavirus, mientras en otros países, en otros estados, esas vacunas se vencen y son desechadas. ¿Cuál es la situación por la pandemia puntualmente?
Bueno, como ustedes saben, Haití accedió a vacunas mediante el sistema COVAX. Lo cierto es que no hay una vacunación masiva en Haití, tampoco hay una caracterización de la pandemia como un problema que estén atravesando y que consideren grave. Las autoridades no tienen números oficiales sobre el COVID y por lo general no hay tampoco mediciones, números, testeos masivos. Lo cierto es que una pandemia, un virus que ha sido tan tremendo para todo el mundo, en Haití evidentemente se articula con otras problemáticas muy importantes y muy profundas y no está en este momento en el tope o en el número 1 de los problemas que está enfrentando el país. No obstante, las Naciones Unidas han anticipado, planteado con preocupación la importancia de que crezca la prevención contra el COVID en este país, porque ha recibido la visita de muchísimas misiones internacionales. Marina, desde la República. Sí, para finalizar, sí. Por favor, tenemos poco tiempo en la mañana de hoy. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse la misión argentina? Vos en particular, ¿hay algún cronograma como para saber cómo sigue la actividad de nuestros cascos blancos? Sí, nosotros ya tuvimos una semana entera de atención de nuestro hospital de primeros auxilios en Corail con un equipo de 24 voluntarios y voluntarias brindando asistencia. La segunda semana fue una semana de trabajo en el hospital, complementando la capacidad sanitaria de ese hospital y colaborando también junto con Brasil, con Estados Unidos y con varias cooperaciones de otros países. Y ahora ya estamos en estos días replegando la misión hacia Puerto Príncipe para partir hacia Argentina en los próximos 2 días. Que tengan un buen regreso, entonces. Marina Cardelli, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública y, como decía Ale, buen regreso y buen trabajo en el marco de la situación crítica que sigue enfrentando el país. Muchísimas gracias a ustedes.